el manual ITEA, que tiene 22 tomos, ¿no? En realidad, vamos a dividir la clase en 3 partes, a ver hasta dónde podemos llegar. Una sería lo que hicimos la clase anterior con relación a metálicas, ¿no? En metálicas hemos hecho soldadura, uniones soldadas, ¿no? Entonces eso es fundamental para entender el concepto de una soldadura, ¿no? Entonces ahora vamos a repasar rápidamente este concepto, ¿no? De ahí nos vamos ya a lo que es el manual de maderas, pero tenemos que empezar con maderas, lo que sería el diseño de esfuerzos combinados, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a ir por ahí, pero un ratito dejen de programar acá en la plataforma. Necesitamos, solo hemos hecho hasta el 3 de ITEA, y eso pensé, disculpen, que ya estábamos avanzando sobre ello, ¿no? Entonces, vamos a tener que crear los trabajos de clase correspondientes. ITEA, que se acaba de encontrar. Entonces, acá. Voy a poner así ustedes. Capítulo 4, ¿no? 4. 4. Y ustedes ya hacen su resumen correspondiente. Tengo que acelerar el paso porque tenemos que cargar el proyecto metálicos en ese entonces. Para mañana, por favor. Les voy a dar hasta medianoche todos los días, ¿ya? De manera que todos puedan subir sus trabajos de forma oportuna. Entonces, todos los días vamos a entregar hasta la medianoche. Okay. Repito, programaremos eso, es urgente. Después también les voy a dejar ya el inicio de los proyectos de metálicas, ¿ya? Eso me parece importante porque con eso vamos a finalizar el ciclo de proyectos y van a poder defender ambos proyectos, o sea, ambas temáticas de proyectos, ¿no? Maderas por un lado y metálicas por otro. ¿Vale? Estamos intentando los de ITEA. Edgar Pérez. ¿No? Viernes. Sábado, ¿no? El sábado más bien, domingo descansa, ¿no? Nos vamos después a lunes. Martes. Miércoles.
lunes, a ver cómo va. Todo el lunes, no sé si está bien. Puede ser que no te exporto. El 19 es Día de la Madre, entonces como tienen que festejar a sus mamás también, entonces vamos a darles para el viernes, ¿no? 19, creo que es. El 7 no, entonces sábado. Sí, el 26, 27 tiene feriado, o sea, no vamos a ver nada. Sería para el 11. Y aquí estaríamos 22. El primero. Creo que con eso estamos, ¿ya? Entonces, más o menos, para que vayan, digamos, ustedes evaluando su tiempo, ¿no? Tenemos un tomo que seguimos haciendo la lectura de todos los textos que me parece que es muy buen aporte, ¿no? Dentro de su formación. Entonces, el primero recién acabaríamos eso. Más o menos, bueno, desde mañana yo ya puedo ir preparándonos para el proyecto. El proyecto podríamos entregar la semana del, que es Día del Maestro, no va a haber nada. Tendría que ser el 7. El 7, junio 7 tendríamos que entregar el proyecto. Vamos poniendo eso en la agenda, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a poner tarea, proyecto, metálicas. Para que más o menos se agenda, ¿no? Entrega sería de acá 7, 8 por aquí. 8. Un día más podemos tratarnos y demás. Entonces, proyectos. Entonces ya les voy a ir sacando, pero vamos a ir haciendo secuencialmente avances, ¿no? Avances de proyecto. Ya, entonces aproximadamente sería ese nuestro rol, van a ver algunos ejercicios más, y con eso creo que ya podemos ir finalizando el semestre, ¿no? Con todas las personas que ya aprueben. Bien, vamos a rápidamente entonces repasar lo que hemos hecho en soldadura, en soldadas, del manual, o sea, el libro de McCormack, ¿ya? Vamos a seguir directamente en el repaso al ejercicio que hemos explicado, ¿no?
la anotación. Bien, están los factores, ¿no? Entonces estos factores tienen que ver con el tipo de electrodo, ¿no? ¿Ya? Ok. Y estas son las ecuaciones en función de del tipo de soldadura y el tipo de acero, ¿no? Aquí un factor de corrección en función de la longitud de la soldadura. Bien, entonces el ejercicio que hemos explicado en la anterior clase dice, ¿no? Determina la resistencia a diseñar una soldadura filete, son 45 grados, de 1/4 de pulgada, ¿no? De 1 pulgada de longitud formada por bueno, es con arco, ¿no? Y los electrodos, el tipo de electrodos es 70, ¿no? Hemos dicho que 70 viene de 70 K6, ¿no? Que está claramente. El esfuerzo, digamos, decir, la soldadura es 70 kilolibras por pulgada cuadrada, o 70 K6, ¿no? Nos suponga que la carga que va a aplicar en la soldadura, esta es unitaria, ¿no? ¿Ya? Y en el inciso B, sí vamos a utilizar hasta 20 pulgadas de longitud de soldadura. O sea, la soldadura, ahora estamos sacando por 1 pulgada, o sea, una longitud unitaria, ¿no? Y de ahí vamos a soldar hasta 20 pulgadas, ¿no? El inciso C era con un factor de corrección que se aplica por longitud. Entonces vamos a hacer 30 pulgadas de longitud de soldadura. ¿Sí? Entonces la fórmula general de diseño, o sea, resistencia nominal, entonces tiene que ver con el metal base, ¿no? Que va a ser soldado por su área, tensión por área, sigue siendo. O sea, por lo que es lo mismo, ¿no? Cuando está despegando carga, tensión por área. Tensión es igual a carga sobre área, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Dentro de las fórmulas, rápidamente tomar unos valores de referencia. Este es 0.77, viene a ser el seno del coseno, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad estamos haciendo a 45 grados una reducción de la soldadura, la garganta de soldadura, ¿no? Que tiene que tener una pulgada de longitud, pero 1/4 de pulgada de garganta. Entonces, acá normalmente estamos determinando el área, ¿no? De la sección. Y ustedes saben que este viene a ser un factor que se utiliza el 60% de la resistencia nominal de la soldadura. Entonces, acá sacamos el primer valor de la resistencia nominal de soldadura por pulgada, o sea, por longitud de soldadura, ¿no? Entonces, acá aplicamos ya los factores de reducción, ¿no? Y resistencia nominal es el factor de reducción de la resistencia. En este caso, en el RFD es 0.75, que multiplica por su longitud, o sea, su resistencia unitaria, ¿no? ¿Ya? Este es el valor que tenemos entonces que puede resistir la soldadura por el método LRFD con cargas no elevadas de 5.56 kilolibras por pulgada de soldadura, ¿no? Entonces, 2.5 centímetros, si multiplicamos 5.56 por 1000, son 5.560 libras, ¿no? O sea, 1 pulgada de soldadura, o sea, 2.5 centímetros de soldadura. Si rápidamente dividimos esto para que nos salga en kilos, ¿no? Estamos hablando de, póngale, 2.700, 2.600, ¿no? Kilogramos, o sea, 2.7 toneladas, ¿no? 1 pulgada de soldadura puede resistir, es bastante, ¿no? Y en el método ACD, la resistencia nominal, que se divide por el factor de seguridad, en este caso es 2, estamos hablando de una misma resistencia, 7.42 kilolibras por pulgada, que dividido entre el factor de seguridad tendría una resistencia admisible nominal de 3.51 kilolibras por pulgada. Si ustedes hacen el mismo ejercicio, acá simplemente nos piden evaluar con una longitud de 20 pulgadas, entonces tenemos que multiplicar 20 por la resistencia nominal anterior, ¿no? Entonces, previo a eso, estamos haciendo una evaluación sobre, digamos, nuestra garganta, 1/4 pulgada de lo que se va a soldar, el diámetro, y la longitud de la soldadura, ¿no? Entonces, esto debe ser menor a 100
Si es mayor a 100, hay un factor de corrección beta, ¿no? Entonces, eso lo hemos visto. Y la idea es que acá todavía no pasa de hacer, digamos, esta relación, ¿no? Y queda preocupado porque, por ejemplo, cuando tomaba examen, algunos de sus compañeros se preguntaban, ¿no? ¿Qué es esbeltez? No sabían. Y les digo, y esbeltez en compresión. Y dice, la esbeltez tiene que ser mayor o menor que 300. Y yo digo, no, en compresión no es así. No, es 300. A ver, revisar bien. O sea, para tracción es 300, para compresión 200. Y eso es en metal. Y en acero, si ustedes se acuerdan, han hecho el ejercicio, no puede pasar de 50, ¿no? Entonces estos factores, por favor, tienen que estar en su cabeza, ¿no? No se pueden olvidar, ¿no? Es una pregunta demasiado importante, digamos, que la visualicen ustedes en conceptos teóricos, ¿no? Lo mismo acá, para la soldadura, la relación no tiene que pasar de 100 veces, ¿ya? Entonces acá en el inciso C, ya fíjense, la longitud de palmos de 30 pulgadas, sí pasa la relación, ¿no? O sea, son más de 120 y de 100, entonces se ajusta en función de beta, ¿no? Beta es 0,96, que entrar a hacer una reducción de la soldadura, ¿no? Eso hemos explicado en la anterior clase por diversos motivos, ya que, como ustedes saben, siempre en el pulso del soldador puede cometer algún error. Entonces, cuando más longitud está soldando, puede haber un problema de soldadura, ¿no? Que hemos mostrado cómo las tintas penetrantes, o sea, las partículas magnéticas, etcétera, ayudan a detectar estas fallas, ¿no? ¿Ya? Entonces, hasta aquí lo habíamos dejado la parte de soldadura, ¿ya? En función de eso, no voy a disculpar, realmente acá en el laboratorio hemos tenido los últimos meses puro ruido porque están construyendo un modelo físico, como ustedes saben, ¿no? Que Rizal. Entonces, esto por lo menos un mes más va a ser así cumplido, así que, bueno, esperemos que funcione. Bien, vamos entonces ahora al manual de grupo, ¿no? Vamos a continuar con la fórmula que quedamos. Cuando nosotros estábamos haciendo compresión, capítulo 8 me parece que era, ¿no? Ah, y eso también les quiero mostrar, ¿no? O sea, en este manual, o sea, es tampoco, como te diría, es inadmisible que no se acuerden, pues, que al inicio del manual si lo han leído, han hecho un resumen, qué sé yo, y no se acuerdan los pasos o procedimientos de diseño, no está bien, ¿no? Porque se supone que ustedes han hecho un resumen o inclusive han diseñado, ¿no? Sea para digamos, para vigas a flexión, tracción, etcétera, siempre el manual te da la receta al inicio de cada capítulo, pasando el 7, ustedes tienen una ayuda, digamos, sustancial de los pasos a seguir. También he preguntado, y la verdad es que muy pocos han podido responder. Les voy a mostrar, esto es lo que les estoy pidiendo, ¿no? Por ejemplo, diseño de vigas a flexión, nadie ha respondido, ¿no? Se supone que ustedes se han hecho el proyecto inclusive, o sea, están trabajando sobre esta misma secuencia de cálculo, ¿no? Entonces no creo que hayan hecho sus trabajos de forma consciente, ¿ya? Bueno, en realidad se ha hecho la parte de vigas de flexión, ¿no? Hecho ejercicios, todo. Nos vamos a ir a compresión, que es lo que yo les quiero mostrar, ¿no? Que ahorita vamos a trabajar, lo hemos dejado solamente en compresión pura, ¿no? Pero ahora vamos a trabajar ya el esfuerzo combinado. Y el esfuerzo combinado tiene que ver ya con el flexo compresión, ¿no? Eso es lo que les quiero mostrar. Sigue siendo vigas, esto que hemos llevado, la determinación por el principio de superposición, ¿no? Que les ayuda a encontrar reacciones, cortantes, momentos, y propuesto ángulos de deflexión y deflexión. Pues terminando esto, tiene que estar concluido. Aquí está. Columnas y entradas. Con ustedes, el cachito de carga, hemos visto solo compresión. Ahí está.
Entonces ahí está el valor de longitud efectiva. Muy pocos han podido realmente definirlo. Cuando les pedía que es K, muy pocos me han podido responder, casi los dos nomás, ¿no? Y tanto en vigas y tanto en columnas de madera como en metálicas, los dos procedimientos son lo mismo, ¿no? ¿Ya? Entonces acá está nuestra longitud efectiva según las tablas, ¿no? Que a partir de esto se puede determinar el concepto de esbeltez, nuevamente un libro, ¿no? ¿Ya? ¿Y cómo se determina la esbeltez? Inclusive hay dos ejes en nosotros. Tenemos que nosotros trabajar precisamente con el más desfavorable, ¿no? Se preguntaba también radio de giro, no sabían el concepto de radio de giro, ¿no? Entonces es importante que vayan puliendo eso. Y eso es lo que les decía, ¿no? La clasificación de columnas, estas son columnas cortas, como hemos dicho, se diseñan directamente, ¿no? Tensión es igual, la carga sobre... No hay más. Las columnas intermedias tienen este valor, ¿no? 10 menor a la 3 menor a CK. ¿Dónde CK es este valor? Y acá está lo que les digo, o sea, la esbeltez de columnas de madera no puede exceder a 50 veces, ¿no? O sea, por las condiciones del material. Y estas son consideradas columnas largas, ¿no? Dentro de los esfuerzos admisibles, habíamos recomendado varias veces en clases de que no es fácil utilizar maderas del grupo B, perdón, del grupo A, sino más bien deben utilizar del grupo B, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes han hecho alguna vez un proyecto, qué sé yo, ustedes tienen que acordarse de estos valores, ¿no? Más o menos cuánto resiste compresión, atracción, en función del tipo de madera, ¿no? Para que en su cabeza, digamos, esté rápidamente la respuesta, ¿no? Están saliendo de hacer 3 proyectos de maderas con estos conceptos y no pueden responder. Entonces yo sigo pensando o que se los hacen sus proyectos o que realmente no analicen lo que están copiando, ¿no? La idea de hacer los proyectos de madera sería que hagan a mano todo, no valen nada en computadora, les he recomendado a los que traen su computadora, no vale porque tienen que hacer la resolución, no es difícil, no son difíciles los proyectos que les he dado, ¿no? Y acá, bueno, ustedes tienen, si es que hay unas opiniones, un entramado que tiene más, si el cuerpo no está, digamos, funcionando solo, pues tiene la ayuda y colaboración de los elementos que están alrededor, entonces se puede subir un 10% por tiempo, ¿no? Y el módulo de elasticidad para ambos, que no ha cambiado desde el capítulo 7, estos valores los deberían conocer. Entonces, en columnas cortas, fíjense, claramente está pasando rápidamente. El N admisible o el K admisible, si quieren, es Jesús C, que sale de la tabla por el área de ascensión transversal. Entonces, eso es para columnas cortas. Para columnas intermedias, acá hacen la formulación del N admisible, ¿no? Y para columnas largas, y es esta ecuación, no puede pasar. Ahora, ¿qué pasa si yo necesito más? Porque puede haber... Se necesita más. Se puede poner dos columnas, o 3, se hacen un grupo, un conjunto de columnas. Entonces, en función de eso, la idea es que ustedes puedan lograr la sucesión de estas columnas, ¿no? Ya. Ahora, hasta aquí, en la 9.7 lo habíamos dejado. Entonces, en la 9.8, nosotros ya entramos en los esfuerzos combinados. Entonces estaba un ratito conversando. Bien, entonces a partir de esto empezamos lo que son los esfuerzos combinados, que es más la realidad de lo que nos toca diseñar, ¿no? Entonces empezamos de lo más sencillito, en este caso de maderas, ¿no? Donde ustedes saben que
acá típicamente esto nos está gritando que es un esfuerzo axial. No voy a decir si es tracción o compresión, ¿no? Sin embargo, ustedes lo pueden tomar como un esfuerzo axial, ¿ya? En este caso es esta parte que sería la compresión, ¿ya? Y esto, por otro lado de la fórmula, me está gritando de que es flexión, ¿no? Entonces, como ustedes saben, dentro de los esfuerzos se distinguen los esfuerzos simples y los esfuerzos compuestos, ¿no? Los simples son tres: tracción, compresión, corte, ¿no? Los esfuerzos combinados son, por ejemplo, flexión, torsión, ¿no? Porque en el mismo elemento tenemos dos, digamos, esfuerzos simples. En este caso, la flexión se entiende de que es una de las fibras, por un lado tenemos tracción y por otro lado tenemos compresión, ¿no? Entonces, sumados nos dan la flexión. Entonces, recordando los capítulos anteriores que ustedes ya han leído, ahora estamos asociando y simplemente con un más, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos diseñar esfuerzos combinados, lo que tenemos que hacer es ver la ecuación, ¿ya? Y acá, por ejemplo, si es que tuviésemos torsión más, entonces podríamos añadir fórmulas de torsión. Acá claramente nos va a salir la constante presionada por ejemplo, ¿no? J ya es un valor conocido por ustedes que es resistencia a materiales que tiene que ver con la torsión. Entonces se le van sumando cuantos esfuerzos más tenga la pieza, ¿no? Y en este caso, si pudiéramos poner acá torsión más, sería, como se denominaría, flexocompresión torsionante. Listo, entonces tendríamos 1, 2, 3. Y aquí simplemente hacemos una comparación de decir que todos los esfuerzos que tenga la pieza deben ser menores o iguales a 1. ¿Por qué? Porque 1 es la capacidad de resistencia de esa pieza. ¿Bien? Entonces, si ustedes van leyendo acá, les dice de dónde sacar cada uno de los valores. ¿Bien? Y en función de eso, tenemos también la determinación de parámetro de ya sea K sobre V, ¿no? O N sobre L, que son la carga crítica de doble, que también hemos explicado cuando estábamos hablando de columnas, ¿no? Cuando os pregunto, siempre la carga crítica de doble, claro, esto es pi cuadrado, ¿no? Pero tiene el módulo de elasticidad y la inercia de la pieza, ¿no? Eso se tiene que cobrar, que tiene también que determinar la longitud efectiva, porque este crítico lo que va a hacer es realmente clasificar nuestra columna, ¿no? Si es una columna media o si es una columna larga. Y a eso tiene la idea de, con esto se sacaría el crítico, ¿no? Pero hemos visto más arriba, entonces en función de eso, acá tendríamos la misma fórmula, pero como ustedes ven, la única variación es que aquí estamos trabajando en tracción. Prácticamente es lo mismo, ¿no? Los mismos elementos que entran en la ecuación. Esto no hay mucho que decir. En metálicas habíamos visto una segunda posibilidad más para determinar K, ¿no? Y en función de eso también la afectación de ese K, la rigidez en función de la longitud efectiva. Ahora, si ustedes ven, digamos acá, es fácil el poder acordarse porque cuando tenemos rígido, me está diciendo que esta puede soportar momento, ¿no? Entonces, como es tan rígida esta unión, no puede partir en la deformación desde el principio de la columna. Entonces, tenemos la capacidad todavía de que la columna empiece recién desde cierta longitud a sufrir la flecha o de flexión. Entonces, en función de eso, en el teórico, como ustedes pueden ver, tendríamos una longitud efectiva de 0,5 para elementos empotrados. Si fuese, por ejemplo, una columna articulada, eso me dice que efectivamente en las uniones esto puede rotar libremente, y eso significa que puede rotar libremente, podría ya en el objetivo empezar desde un inicio. Entonces ahí está nuevamente conceptos de esbeltez. Es muy importante que ustedes los repasen, lo sepan de memoria, qué sé yo. Es que esta es la asociación, digamos, de qué pasa si tenemos varios elementos conectados, ¿no?
Entonces, ahí está haciendo el análisis de pandeo del conjunto, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí está su clasificación, como se había dicho, ¿no? Ahí están columnas y llamados para determinar el CK, ¿no? En función de esto y de esta tabla, y los modelos de elasticidad, ¿ya? Eso también lo hemos visto a detalle en metálicas. Yo recuerdo que toda una clase les dije, pues, cuando tenemos un valor constante de tensión igual a fuerza sobre área, nos da este primer rango de columnas cortas, ¿no? Pues una vez que tenemos las columnas cortas, empieza a haber una zona en que son columnas intermedias, y estas columnas intermedias, pues en este caso se están dirigiendo el valor CK, ¿ya? Y para columnas largas, ya prácticamente este cierto valor, para adelante siempre es una parábola, o sea, cae bastante más la resistencia de la columna por precisamente esto, porque es muy esbelta la columna para que pueda resistir. Bien, entonces sometidos, fíjense, a flexocompresión, el valor, ¿no? La relación crítico, ¿ya? Y bueno, y en direccionales hace un análisis rápido de cómo los va a diseñar, ¿no? Esta es la serie de diseño, ¿no? Base de cálculo, la longitud efectiva, ¿ya? Y los diagramas, ¿ya? Entonces, a ver, haremos un resumen de esta lectura, por favor. Yo sé que ustedes han hecho un resumen ya, pero sin embargo, valdría la pena que volvamos a leer esta partecita, ¿no? Que de alguna manera les ayuda, digamos, a recordar, ¿no? Y resolveremos este ejercicio que está aquí al final, ¿ya? De manera de que al final de la clase puedan subir este resultado, ¿no? Entendiendo el procedimiento adecuado, digamos, para este cambio, ¿ya? Entonces está en la página 917, el ejercicio rápido que vamos a ir trabajando, ¿no? Y en función de eso, sería la longitud, digamos, de la columna y su valor de resistencia a Scotch combinado. En un ratito les mostraré acá un valor similar, ¿no? Entonces, ok. Se ha llevado al aquí hay flexión y fuerza axial, ¿no? Y estos son otros temas. Entonces vamos al capítulo 11, ¿no? Que igual ya no habla de flexo-compresión, sino una fuerza axial, fuerza de tracción, compresión. Mismo caso, fíjense la columna, en este caso, acá yo voy a tener el valor de tracción o compresión, ¿no? Y aquí la relación de flexión, pero en ambos ejes, ¿no? Entonces acá estamos considerando una flexocompresión biaxial, que es lo más lógico, ¿no? Les explico por qué. Cuando nosotros modelamos, por ejemplo, en el SAP o en cualquier programa, ¿no? Eso es lo que les quiero mostrar. En 3 dimensiones, ¿no? Siempre vamos a asumir de que a esta columna están conectadas vías en este sentido, en este sentido, en este sentido y en este sentido, ¿no? Sea que el momento, por decir acá, una viga sea de 5 metros, acá otra viga sea, digamos, de 10 metros, de 8 metros, y aquí de 4 metros. Y siempre va a haber una dirección predominante de la flexión, ¿no? Entonces, ustedes ya saben determinar, en clases anteriores he explicado, ¿no? Los momentos máximos en los apoyos de una viga. Entonces, fíjense, este momento tiene una excentricidad de pie, ¿no? Hay un desplazamiento de la carga axial, ¿sí? En el eje pie. Y en este otro caso, con el momento resultante de lo propio, o sea, la misma columna
está desplazando carga axial una excentricidad en el eje X. Siempre vamos a tener en el eje X y Y una variación. Y ahora hacemos el análisis. Fíjense, este es nuestro centroide de gravedad, acá es el eje. Cuando nosotros nos salimos, digamos, ¿por qué? Porque tiene una excentricidad en X y una excentricidad en Y. La resultante sale en este punto, y este punto lo que hace es tener en compresión toda esta parte, pero en tracción el resto de la columna, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes cuán importante, digamos, es el modelar desde un principio, sí. Si ustedes van a usar un pórtico en 3 dimensiones, está muy bien, porque tienen que empezar a diseñar con esfuerzos biaxiales, ¿ya? Entonces yo había hecho la pregunta también a uno de sus compañeros, que me dio pena que no se haya acordado, que hicimos esta explicación en clases, ¿bien? ¿No? Y habíamos determinado entonces, cuando nosotros vamos a considerar bueno, aquí está como zapata, aquí está como columna, ¿no? Que nuestra carga sea considerada biaxialmente o axialmente cargada, es si la carga ya sale del núcleo central de la pieza. El núcleo central es una propiedad geométrica en este caso, de la columna, que se obtiene, obviamente, mediante cálculo, ¿no? Y si nuestra carga sale del entorno del núcleo central, ¿no? Por las excentricidades presentes, ya sea en un eje o en el otro eje, queda afuera, ¿no? Entonces ya no se puede diseñar la columna a un esfuerzo solamente axial, sino tiene que ser a un esfuerzo con flexión, y en este caso, ya que la viga está conectada, a no ser que sea una viga de borde, igual va a ser, ¿no? Una estructura de borde, la vamos a ver en 3 dimensiones, pórtico, ¿no? Entonces, ya supongamos que tienen este pórtico, ¿no? Cualquiera que sea. Fíjense, el concepto básico es subestructural, o sea, analizo solo esto, ¿no? Y veo qué le pasa al pórtico, ¿ya? Lo otro es que en el otro sentido también tengo que analizar este otro pórtico, solito, y veo qué le pasa a este pórtico, pero en realidad no es la misma. Estoy modelando acá en 3 dimensiones. Entonces, los resultados que me generen cuando yo cargue acá, por ejemplo, la losa, esta losa tiende a, digamos, generar un desplazamiento de transferencia de esfuerzos en esta dirección y en esta dirección. Por ende, esta columna no va a estar sometida al esfuerzo axial solamente, va a estar sometida a un esfuerzo biaxial, ¿sí? En este sentido tiene un momento, en este otro sentido tiene un momento, desplaza la carga excéntricamente a la columna, por ende esta columna tiene compresión, pero a su vez tiene flexión, ¿no? Combinadas, pero flexión en 2 direcciones. Y es lo que les muestro, ¿no? En la fórmula general del libro, acá ustedes tienen momentos en ambas direcciones, o sea, XX y momentos en Y, ¿ya? Ahora, también habíamos visto que es importante mantener estos ejes locales, porque en el momento que la pieza rote, tenemos que sacar las propiedades geométricas de la sección rotada. Eso era importante. Entonces acá, fíjense, tenemos las mismas ecuaciones, ya podemos prácticamente empezar a entender el proceso de una flexión y una tensión, en este caso ya sea compresión o tracción, ¿no? Con las mismas fórmulas de cálculo, solo que en función de digamos, de los momentos en un sentido y en otro sentido, ¿no? Y después, obviamente, tenemos esta composición de verificación, si la columna resiste al esfuerzo de flexcompresión biaxial.
Entonces acá son ejercicios, obviamente, que trabajan, que es matemática, ¿ya? Entonces, tenemos este cuarto, eso sería, porque eso van a dar 10 minutos, tenemos 40 minutos exactamente. Entonces haremos nomás este ejercicio que está en el libro, ¿no? Cuando dice aplicaciones, ¿ya? Vamos a poner que, a ver, para personalizar los datos, ¿no? La idea es que ustedes tengan diferentes secciones. No, igual copia, no. La idea es que practiquen este ejercicio. Entonces, como trabajo del día de hoy, en lo que estábamos nosotros acá, nada más para saber si estaba en la clase, ¿no? Entonces, realizar el ejercicio del libro de maderas, manual de maderas, de esfuerzo combinado. Y aquí vamos a poner esfuerzo compresivo. Página 9.15, ¿no? 9-15, ¿ya? Y me lo suben. Se pueden hacer una cosa. Yo creo que media hora alcanza. Le dan una chequerita y mañana me hacen preguntas de los dos temas, tanto de soldadura como de esfuerzos combinados, así sencillito. Mañana vamos a continuar con esto, ¿ya? El día 9 hasta las 17:15. Y aquí va a estar prácticas de clase, ¿no? Muy bien, nos vemos mañana, cuídense.